¿Es posible que la imaginación y la voluntad humanas den vida a un fantasma? En 1972, en el corazón de Toronto, un grupo de investigadores se propuso responder a esta perturbadora pregunta. Lo que sucedió durante su experimento desafió toda lógica y, aún hoy, continúa siendo uno de los misterios más fascinantes del mundo paranormal. Imagina una habitación tenue, con luces apenas visibles y sombras danzantes en las paredes. 8 personas, con rostros serios y llenos de expectación, se reúnen alrededor de una mesa antigua. La tensión se siente en el aire y cada respiración parece contener el aliento. Ellos estaban a punto de intentar algo extraordinario, crear, mediante el poder de la mente, la imagen de un fantasma. Este es el relato del experimento Philippe, un estudio que no solo desafió las creencias sobre lo sobrenatural, sino que también dejó una marca imborrable en la investigación psíquica. Para comprender la magnitud del experimento Philippe, debemos situarnos en el Toronto de los años 70. La parapsicología estaba en plena efervescencia y muchos se preguntaban si los fenómenos paranormales eran reales o simplemente el resultado de la mente humana. La Toronto Society for Psychical Research reunió a un equipo diverso de voluntarios, una ama de casa, un estudiante de sociología, un diseñador industrial, un contable e incluso la expresidenta de Mensa, para poner a prueba una idea radical. El experimento fue ideado y dirigido por el Dr. A.R.G. Owen, un matemático y parapsicólogo, en colaboración con el psicólogo Dr. Joel Beaton. La premisa era audaz, demostrar que los fantasmas podrían ser creados por el poder de la imaginación colectiva. No se trataba de contactar con espíritus ya existentes, sino de forjar uno nuevo desde la nada. Para ello, el grupo diseñó meticulosamente la biografía de un supuesto fantasma llamado Philippe Aylesford. Se eligió a Philippe no al azar, su historia debía ser lo suficientemente compleja y emotiva como para ser creíble. Según la narrativa inventada, Philippe era un noble inglés nacido en 1624, que sirvió como espía y amigo personal del rey Carlos II. Sin embargo, su existencia se vio marcada por el sufrimiento. Casado con una mujer fría y desalmada, se enamoró de una joven gitana. El descubrimiento de este romance provocó un trágico desenlace, ya que la esposa, en un arranque de furia, acusó a la amante de brujería, llevándola a la hoguera. Devastado por la culpa, Philippe se quitó la vida arrojándose desde las murallas de su castillo. Para darle un toque más realista, el grupo no solo escribió esta historia, sino que también creó un retrato de Philippe y memorizó cada uno de los detalles de su biografía. En sus mentes, Philippe era tan real como cualquier persona, y la esperanza era que, con suficiente concentración, él pudiera manifestarse de alguna manera. El siguiente paso fue organizar sesiones de espiritismo. El equipo se reunía en una sala especialmente preparada, luces tenues, velas encendidas y una atmósfera cargada de misterio. Durante estas sesiones, los participantes se sentaban en círculo alrededor de la mesa y, con gran seriedad, intentaban invocar a Philippe. Durante meses, las reuniones transcurrieron sin mayores incidentes. La sala permanecía en silencio y el fantasma que habían intentado crear parecía haberse desvanecido en la nada. Sin embargo, la persistencia y la fe del grupo no flaquearon. Siguieron practicando técnicas de concentración y meditación, compartiendo sus emociones y visualizando con precisión la figura de Philippe. Fue en medio de esta aparente monotonía cuando ocurrió algo inesperado. Una noche, mientras la habitación se sumía en una penumbra casi total y el grupo se concentraba intensamente, se escuchó un golpe seco en la mesa. Al principio, pensaron que era una coincidencia, un simple sonido de la madera, pero cuando el golpe se repitió, la incredulidad dio paso al asombro. Con voz temblorosa, uno de los participantes preguntó, «Philippe, ¿eres tú?». Y, como respuesta, se escuchó otro golpe, fuerte y contundente. Ese instante marcó el inicio de una serie de fenómenos inexplicables. A partir de esa noche, la sala se transformó. Los golpes en la mesa comenzaron a seguir un patrón. El grupo estableció un código, un golpe significaba sí, mientras que 2 golpes indicaban no. Con cada pregunta, parecía que Philippe respondía desde algún lugar invisible. Sorprendentemente, las respuestas coincidían con cada detalle de la biografía inventada.
El ambiente se volvía cada vez más denso y lleno de misterio. La mesa, que hasta entonces había permanecido inmóvil, empezó a moverse de forma extraña. Al principio, solo vibraba levemente, pero luego se deslizó varios centímetros sin que nadie la tocara. Incluso las luces de la sala comenzaron a parpadear y en ocasiones se escuchaban susurros apenas perceptibles, como si una voz distante intentara comunicarse con ellos. Una de las manifestaciones más impactantes ocurrió cuando, durante una sesión, la mesa se inclinó sobre una sola pata sin volcarse, manteniéndose en ese ángulo durante unos instantes. Este fenómeno, junto con la repetición de golpes coordinados, llevó al grupo a creer que estaban presenciando algo verdaderamente sobrenatural. El experimento Philip abrió un debate intenso. Por un lado, los investigadores que participaron en las sesiones sostenían que, al concentrar su voluntad y creencia, habían logrado desencadenar fenómenos paranormales reales. Algunos argumentaron que lo que habían creado no era un fantasma tradicional, sino una especie de poltergeist psíquico generado por el poder de la mente colectiva. Por otro lado, los escépticos señalaron que muchos de los movimientos de la mesa y los golpes podrían explicarse mediante el efecto ideomotor, donde los movimientos inconscientes de los músculos de los participantes, influenciados por sus expectativas, generaban esos sonidos y vibraciones. Además, la falta de controles científicos rigurosos en el experimento dejaba abierta la posibilidad de que se tratara solo de un juego de autoengaño. Lo más inquietante es que, a pesar de las respuestas coherentes de Philip y los fenómenos cada vez más intensos, nunca se obtuvo evidencia concluyente de la existencia de un espíritu independiente. Los mismos investigadores admitieron que, si bien la experiencia fue profundamente impactante, no lograron discernir si habían contactado con una entidad real o simplemente habían liberado el inmenso poder de la sugestión colectiva. El experimento Philip sigue siendo un enigma. ¿Fue un éxito en el sentido de que demostró que la mente humana puede influir en el mundo físico, o fue simplemente una demostración del poder de la creencia? La respuesta parece esquiva. Lo que sí es innegable es que el experimento dejó una huella imborrable en la investigación paranormal y en la cultura popular. Esta experiencia nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea que separa la imaginación de la realidad. Cuando un grupo de personas se une con una creencia tan intensa, incluso lo imposible puede llegar a manifestarse. Quizás, en algún rincón oscuro de nuestra mente, todos poseemos la capacidad de dar vida a nuestros temores y deseos más profundos. Hoy, el legado del experimento Philip no solo inspira debates académicos, sino que también ha alimentado innumerables relatos, libros y películas. Nos recuerda que, en la penumbra, cuando la realidad se vuelve difusa, nuestras creencias pueden materializarse de formas que desafían toda explicación. En conclusión, el experimento Philip nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Es posible que nuestra mente tenga un poder tan inmenso que pueda alterar la realidad? ¿O simplemente somos nosotros, con todas nuestras expectativas y miedos, los que creamos fantasmas en la oscuridad? La próxima vez que sientas un escalofrío inexplicable o escuches un golpe en la noche, recuerda la historia de Philip. Y pregúntate si, tal vez, no somos nosotros mismos quienes damos forma a lo que llamamos fantasmas.